Obviamente que hay muchos temas, pero es oportuno preguntarle qué fue lo que le dejó a usted en grandes conceptos la respuesta del ministro. Mire, algunas cosas buenas, que siempre las hay, yo creo que fueron muchas. Usted hacía referencia en ese resumen recién de algunas cosas buenas, algunas cosas con las que no estamos de acuerdo y algunas cosas preocupantes. Yo muchas de las preguntas que hice, por ejemplo, del congelamiento de alquileres que usted dice, no es que yo estuviera de acuerdo, todo lo contrario. Lo que pasa es que desde el oficialismo, desde la bancada del Frente Amplio, existieron propuestas de congelar alquileres y ir por el camino del señor Moreno en Argentina. Entonces, obviamente que uno pregunta si el ministro va por ese camino, porque desde la bancada, algunos senadores estaban proponiéndolo. Y fue muy bueno que el ministro diga, no, esto no lo vamos a hacer, y lo diga frente a su bancada. Es decir, yo, obviamente cuando uno hace la pregunta no le dice, usted está de acuerdo con lo que dijo el senador tal y tal, porque lo pone en una violencia. Pero me parece que eso es una cosa positiva. Porque si congelan los alquileres, todos sabemos, y usted lo sabe mejor que yo, qué es lo que pasa, ¿no, Nicolás? Hay una retracción a construir, a alquilar, etcétera, y eso es algo que ha fallado en todos lados. Y el ministro fue claro, y en eso coincidimos. En otras cosas no tanto, y quizás algo que ha pasado desapercibido, que es preocupante, son los 700 millones de dólares que estamos pagando los uruguayos hoy, para constituir reservas que no son genuinas, ¿no? Con deuda en el Banco Central. Y esa es una operativa que muy valientemente el presidente del Banco Central, por primera vez en lo que va de este gobierno, reconoció que Uruguay está gastando 700 millones de dólares para comprar dólares que coloca una tasa de interés casi nula, mientras está pagando en algunos casos en las letras de regulación monetaria cerca de 17-18% en dólares por año, ¿no? Y entonces obviamente ahí hay una alarma que se prende, que ayer lo decíamos, por lo menos que no siga creciendo, porque usted entenderá que eso es muy peligroso, ¿no? ¿Usted vislumbró que allí hay una posibilidad de un cambio allí? Bueno, la necesidad de un cambio, más que una posibilidad, porque usted sabe que lo que pasa, ¿no? Y por eso era quizás el espíritu de la interpelación. Dado el valor de las materias primas y las bajísimas tasas de interés que hay a nivel internacional, obviamente que hay un ingreso de capitales importante hacia los países emergentes, en especial para aquellos como Uruguay que cumplen con sus obligaciones, es decir, que enfrentaron, por ejemplo, la crisis del 2002 y no declararon default. Entonces, obviamente, el dinero que está en el mundo con lo que está imprimiendo dólares Estados Unidos empieza a buscar lugares seguros y dice, che, mira, este país cumple con sus obligaciones, vamos, ¿no? Y entonces tenemos una inversión muy, muy grande desde hace rato y un gran ingreso de capitales por eso. Pero eso obviamente que provoca, entra mucho dólar, provoca la baja del dólar. Y además provoca inflación. Entonces cuando pasa eso, el Banco Central sube la tasa de referencia y baja el dólar. Y la única herramienta que están utilizando para evitar que baje el dólar, ¿cuál es? Es salir a comprar dólares. Claro. Pero para comprar dólares, ¿usted qué tiene que hacer, Nicolás? Tener pesos para cambiarlo, ¿no? Claro. ¿Y dónde saca los pesos? De superávit, no porque tiene déficit fiscal, que ese fue el problema. Y entonces, ¿dónde lo saca? Con deuda. ¿Y qué emite? Emite letra de regulación monetaria pagando intereses muy, muy altos. Entonces está sacando pesos por un lado, sacando dólares por otro, y está generando, como está pagando mucho más interés que después recibe por los dólares, está generando un agujero hoy, por año, de 723 millones de dólares en el Banco Central. Esa es la estimación y eso es peligroso a futuro, ¿no? Ese es el costo, no es la compra de dólares, sino el costo de la diferencia entre las tasas que paga en pesos respecto a lo que recibe en dólares, que es muy poquito. Y eso quizás pasó desapercibido, pero cuando habló el presidente del Banco Central dijo, sí, eso es adrede. Él dijo que nos cuesta un punto del producto son 500 y pico millones de dólares, no vamos a discutir si son 700 o son 500. 500 es mucha plata también, ¿no? Claro. Digo, pero además es inocuo. Ellos dicen que no, pero es inocuo, porque si usted saca dólares por un lado y saca pesos por el otro, está haciendo lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Si paga más en la tasa de regulación monetaria,
obviamente que está incentivando a que entren más capitales que además no van a la producción, sino que van a la especulación. Y porque obviamente están recibiendo una tasa de interés muy alta. Hay uno de los factores que claramente estuvo presente y bueno, con efecto en otras varias cuestiones, porque todo eso le genera un problema de competitividad a la economía, en los sectores de exportación. También se abundó mucho en eso en la interpelación. ¿Qué conclusión le quedó de la situación del sector exportador, de lo que son los problemas de competitividad de la economía? Bueno, claro, ¿qué es lo que sucede? El gobierno dice, pero nos estamos gastando 500 millones de dólares en hacer competitiva a la exportación. No, están tirando 500 millones de dólares, porque calculan en el apoyo este dinero que están poniendo para esta operativa que genera el interés y que no evita que el dólar baja. Chile la dejó de lado hace rato. Algunos decían que tenía el costo, que tiene el valor de la oportunidad, que usted saca peso cuando quiere y saca dólares cuando quiere. Pero eso ya no pasa porque las necesidades están muy cercanas una de la otra. Pero además negó que hubiera atraso cambiario y después negó que hubiera pérdida de competitividad el ministro Lorenzo. Yo creo que quizás esa es la parte que a uno le deja un mal sabor, porque es como que quieren negar la realidad. Hay senadores economistas del oficialismo que han dicho en reportajes en los últimos tiempos que hay atraso cambiario. Y hemos perdido, por ejemplo, con Brasil estamos 18% por debajo de la media histórica de competitividad. Con Argentina y el blue no hablemos, ¿no? Sí, claro. Ayer dijeron que como un gran logro las exportaciones argentinas habían bajado solo el 5%. Yo le dije, no digan eso, porque hay muchas empresas que cerraron. No pongan que un logro es que cerraron empresas, no digan eso. Hablen de que diversifican los mercados, que están tratando de buscar otros mercados para las colocaciones, pero no se puede ir por ahí. Y no pueden negar que hay pérdida de competitividad. Y ellos dicen, bueno, pero usted no puede medir solamente la competitividad en base al valor del dólar. Y yo le dije, sí, es cierto. No eso, normalmente se miden más de 100 factores, pero el que está teniendo una gran incidencia es el valor del dólar. De eso, desde la moneda, no tenemos duda. También le mostramos unas gráficas sobre la evolución del peso frente al dólar, el real y el euro, y nosotros, hay datos que rompen los ojos. Además, el poder adquisitivo de los uruguayos en el mundo se ha multiplicado por 2 y por 3. El gasto de los uruguayos en viajes en el mundo se multiplica por 2, es decir, creo que el año pasado habían sido 15 millones de dólares el año anterior habían sido 15 millones de dólares y el año pasado fueron 50. Entonces, ¿eso es porque de golpe nosotros somos los más ricos del mundo o es porque nuestra moneda vale cada vez menos y el sector exportador lo está sufriendo y el dólar cada vez menos? Sí, claro. Sí. Digo, eso lo vemos. No hacemos bien, no sé bien, creo yo, el gobierno y mire que la intención de ayer de la interpelación fue aportar y hacerle ver estas cosas y conversar para ver si podemos buscarles entre todos una solución a un problema que está a la vista. Muchas de las preguntas también fueron por el lado de la gestión de las empresas públicas. Claro, ciertamente porque el propio vicepresidente Astorias en los últimos días había marcado su preocupación por ese lado. A mí me dio la sensación que Lorenzo fue bastante más moderado que el propio Astori. Ahora, ¿cómo evalúa usted las respuestas vinculadas a la situación de empresas públicas? También con preocupación, porque la pregunta que yo le hice, la pregunta que hizo Astori, el vicepresidente de la República que estaba ahí hace 10 días, 15 días, usted lo ha leído como lo leí yo, se quejó de que se había perdido capacidad de observar el gasto de las empresas públicas, y en eso Astori tiene razón, yo estoy en la oposición, y compito con Astori, pero en eso Astori tiene razón. Fíjese que UTE, bueno, perdió 200 millones de dólares, tuvo el problema de la sequía, lo entendemos. OCE perdió 10 millones de dólares, bueno, son 10 millones de dólares, pero son 10 millones de dólares, ¿no? AFE recibe un subsidio de 20 millones de dólares por año, 20 millones de dólares que se le da, y perdió $500,000. ANCAP, que nos vende el combustible más caro del mundo,
estamos en la región primeros y en el mundo segundo, tercero, según lo más caro del mundo, perdió el año pasado 150 millones de dólares y proyecta perder este año 360. ¿Y por qué es esa cifra? Esa sí que me sorprendió, porque nosotros tuvimos con Raúl Sendic esta semana acá y decía que más o menos plantea un equilibrio. Pero ¿por qué es 360 de pérdida? Eso es lo que surge del presupuesto elevado al Ministerio de Economía por ANCAP. Ajá. Esa es la información que tenemos nosotros. ¿Serán inversiones que se cubren con algún tipo de endeudamiento eventualmente? Sí, bueno, pero usted sabe que ANCAP tiene resultados negativos del 2006. Uh-huh. Ha aumentado su pasivo. Ayer mostrábamos las gráficas, es impresionante, ¿no? Empezó con 250 millones de dólares en 2005 y anda en 1.200 hoy. Es realmente lo que está pasando en ANCAP, es una cosa muy, pero muy preocupante. Ahora, después, cuando le hice la pregunta, Lorenzo no respondió muy directamente sobre la situación de ANCAP, ¿no? No, Lorenzo dijo que, bueno, que en realidad lo que hace, por eso le dijimos, usted tiene que aprobar el gasto. Usted entiende que ANCAP está gastando por encima de sus posibilidades, y Lorenzo dijo, bueno, no nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre eso, nosotros solo aprobamos el gasto. Y eso quizás, evidentemente no quiso enfrentarse con Sendic, y los compañeros de Sendic que estaban sentados a su lado, porque hay senadores que son del grupo de él, ¿no? Que estaban al lado de él. Y entonces, pero ahí le dijimos, ministro, si usted aprueba los gastos en ANCAP, ¿cómo es que no se fija si tiene capacidad para ese gasto? Entonces, ¿qué elementos toma usted para valorar la aprobación del gasto? ¿Solo lo aprueba? ¿Es un sello que le coloca, un sellado que le coloca y está aprobado? En los gobiernos colorados estaba Ariel Dabrí en la OPP que le ponía las riendas cortas a las empresas públicas, ¿no? No, le ponían las riendas y algo más. ¿Y cómo lo ve ahora? A las empresas públicas y a los ministerios nos ponía. A los ministerios también. Pero creo que ayer hubo una cosa buena también. Uh-huh. Y fue que todos coincidimos en el valor de la macroeconomía y como un prerequisito para el desarrollo. Porque lo que hay en el Frente Amplio es una tensión entre quienes entienden que la macroeconomía es un requisito necesario para el desarrollo del país, que es más el grupo de Contador Astori, y entre los que dicen vamos a desarrollarnos y no me importa la macroeconomía. Y este último es un concepto equivocado, no es excluyente el desarrollo con el cuidado de la macroeconomía. Son dos cosas necesarias, uno se desarrolla dentro de un marco de cuidado de determinados fundamentos económicos, y los que cuidan esa macroeconomía o que tienen ese concepto, que es el caso de Astori, la verdad que están siendo criticados y llevados por delante porque quienes dicen no me importa si hay inflación, no me importa si hay déficit, yo voy a hacer las cosas. Y entonces eso a largo plazo se paga. Eso es Argentina, ese es el camino de Venezuela, y así están con las dos inflaciones más grandes de... Senador, usted ha dado con un punto que es bien interesante y que incluso remite a otros aspectos que se dieron allí en la interpelación, entre otras cosas, como un gobierno le da al otro, digamos, las cuentas, ¿no? Usted destacaba que al arrancar la administración Vázquez, entre otras cosas, se pudo hacer mucha cosa porque después de la dura crisis, en aquel año 2003, 2004, 2005, la situación mejoró. ¿Cómo ve que va a entregar este gobierno las cuentas al próximo? Porque ya estamos bastante jugados, ¿no? Ya estamos a un año y medio, ¿verdad?, de que se juegue el partido, ¿no? No, y el partido se juega en estos meses, Nicolás. Se juega con la rendición de cuentas, porque usted sabe que el año que viene no se pueden aumentar gastos. Entonces, obviamente, el partido que se viene más importante es la rendición de cuentas que se va a presentar en unos meses en el Parlamento y se va a discutir. Y ahí se van a hacer las proyecciones. Ayer lo que dejamos bien claro de entrada es que no queríamos empezar en ese torneo de vanidades, que yo lo hice bien, vos lo hiciste mal, yo te entregué un país bien, vos me dejaste una herencia, todas esas cosas que veo que los políticos a veces entramos en esa suerte de torneo vanidoso, de decir yo soy muy bueno y vos sos muy malo, yo hice todo bien y vos hiciste todo mal. Entonces dije, dejemos de lado eso, no entremos en eso. Más aún, le dije, mire, le voy a reconocer una cantidad de cosas de entrada, así discutimos sobre los 4 puntos. Pero lamentablemente el ministro no se aguantó y se fue para atrás. Y lo que nosotros queríamos ver era
2014, 2015, 2013, eso es lo que usted está diciendo. Y ahí hay preocupación, porque fíjese que para el año pasado había un déficit fiscal, para que nos esté escuchando lo entienda, es decir, la diferencia entre ingresos y egresos, es decir, lo que uno no puede cubrir con los ingresos que tiene el Estado, del 2,8, algo así como 1.350 millones de dólares. Ese fue el déficit del 2012. Pero el gobierno cuando empezó cuando empezó este periodo de gobierno, dijo que en el 2012 iba a ser 1%. Es decir, fue 3 veces más. Es decir, fue como casi 800, 900 millones de dólares más de lo que estaba previsto inicialmente. Para este año, el gobierno tenía previsto un déficit fiscal de 0,9, que ya no va a llegar. Y para el que viene otro tanto, y para el 2015 creo que el 0,7, 0,8, no va a llegar. Entonces, las preguntas que ayer quizás quedaron sin responder fueron, bueno, dígame cómo estima usted el déficit para este año, para el que viene y para el otro, y cómo lo va a cubrir, de dónde va a salir la plata. Porque aparte, si usted gasta por encima del crecimiento, provoca inflación. Y si provoca inflación, va a tratar de que no suba. Y para que no suba, vamos a entrar de vuelta en la calecita de que necesito instrumentos. Subo la tasa de interés, y si subo la tasa de interés, baja el dólar. Y si baja el dólar, tengo que salir a comprar. Y si tengo que salir a comprar, tengo que volver a emitir letras y tengo que seguir agrandando el déficit. Es como una serpiente que se come la cola. Y eso no hubo respuesta. El ministro, la mayoría de las 22 preguntas que hicimos eran referidos a eso, y dijo, bueno, yo no voy a adelantar cifras, estamos trabajando con nuestro equipo. Lo que nos puso un poco nervioso, porque si el ministro de Economía no tiene esas cifras en la cabeza, si no las puede conversar en el Senado, evidentemente nos genera cierta incertidumbre. Bordaberry, finalmente usted lo planteaba, en la interna del Frente Amplio sin duda que hay una contraposición. El Frente Amplio como fuerza política digamos, lo expresa eso a veces de forma muy clara, como pasó con esta crisis política que hubo hace algunas semanas, pero cuando llegan momentos de más competencia electoral, obviamente cierra filas y eso hasta parece natural. Ahora, para la oposición es todo un desafío porque, usted lo decía, bueno, buena parte de los planteos de la conducción de la macroeconomía lo respaldamos, cuestionamos otros, pero es como que el votante indeciso puede decir, bueno, en realidad entonces el partido se está jugando en la interna del frente. Bueno, pero eso lo decidieron los uruguayos en el año 2009, lamentablemente, cuando le dieron la mayoría en el Parlamento. ¿Qué cree que haga? La realidad siempre termina ganando. No, pero bueno, pero la actividad política sigue. ¿Qué cree que le diga? Sí, tiene razón, Nicolás, hoy se está jugando ahí. Pero también eso es lo que nos tiene que hacer pensar si es bueno que un partido tenga las mayorías. Y eso nos tiene que hacer distinguir entre las dos elecciones que hay. La de octubre es esencialmente parlamentaria. La de octubre elige los que van a ir a balotaje en noviembre. El presidente se elige en noviembre. En octubre se elige parlamento. Y no es bueno que un partido tenga mayoría en el parlamento, porque pasan estas cosas. Fíjese que hoy la enorme mayoría de los representantes de los uruguayos estamos de acuerdo en el cuidado de las variables macroeconómicas como prerequisito para un desarrollo económico. Lo estamos todos los del Partido Colorado, lo están todos los del Partido Nacional, estoy seguro que los del Partido Independiente, que son responsables, pasan por ahí, y está también de acuerdo eso todo el grupo del contador Astori y otros grupos del Frente Amplio. Debe ser el 70-80% del sistema político, pero hay un grupo adentro del Frente Amplio que, como el Frente Amplio es el 50%, pelea hoy para estar arriba del 26-27 y condiciona al resto de los uruguayos. Y entonces eso para replanteárselo, ¿no? Es decir, el contador Astori, que integra la mayoría con los partidos tradicionales, pierden la interna del Frente Amplio y entonces vienen los de las empresas públicas, gastan lo que tienen ganas, hay inflación. Y la inflación, ¿sabe qué es? El precio del zapallo, que aumentó 76%, el precio del tomate, que aumentó 65%, el precio de los alquileres, que aumentó 15%, es decir, al final todos estos líos de los economistas y las peleas los termina pagando doña María y don José cuando va al almacén, cuando va al supermercado, cuando va a la feria, y esa es nuestra responsabilidad, tratar de prevenirlo, ¿no? Senador Pedro Bordaberry, le agradecemos mucho estos minutos. Bueno, usted hablaba de empresas públicas, la
la de Yapa. Se lanzó el Antel Arena, como le decimos acá en el programa, porque es algo viene más bien de lo anglosajón. La presidenta Antel, Carolina Cose, fue muy enfática en defender el derecho de Antel, como otras empresas del mundo, a tener este tipo de emprendimiento. ¿Cómo lo ve usted? Anímese, no anglosajón, yankee, dígalo. No. Dígalo con toda la letra. No, porque yankee son los azules del norte. Mire que en alguna parte de Estados Unidos le dicen yankee y no le gusta nada. Está bien, pero dígale, el MPP quiere una arena. Dígalo así, con todas las letras. Es una barbaridad. Las empresas públicas dan pérdida, no hay plata para construir escuela a tiempo completo. Y resulta que la presidenta él se quiere hacer un estadio para perpetuarse de 40 millones de dólares. La verdad que creo que perdieron un poco el tema de la perspectiva, de ocuparse de los uruguayos. Creo que quizás están viajando mucho y hacia afuera y están viajando poco hacia adentro. No hay ambulancia en Bichadero, no hay ambulancia en Reiles, Nicolás, y el presidente ANCAP se compra un avión de $500,000. Creo que hay un tema de prioridades que el gobierno debería replantear. El tema prioridades, claro, porque está bien, usted plantea ejemplos muy contundentes. Ahora, yo recuerdo también, por ejemplo, el Banco República, con aquello de la nueva construcción. Las empresas públicas como tales, más allá de si políticamente se puede respaldar o no su amplitud y su dimensión, tienen que hacer inversiones en algún momento, ¿no? Obviamente, también. Sí. Usted dice que esta no tiene fundamento. No, y aparte es inconstitucional, digo, en eso no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que de la misma forma que advertimos que era inconstitucional el impuesto al campo que le pusieron, de la misma forma que advertimos que era inconstitucional no respetar la voluntad de los uruguayos 2 veces en el plebiscito con la ley de caducidad, y así lo declaró la Corte de Justicia, esto que está tratando de hacer Antel va en contra del artículo 190 de la Constitución, que habla del principio de especialidad de los entes. Sí, lo leímos un poquito más temprano, remite a la ley de Antel. Claro, Antel quiere desarrollar contenidos, ¿no? Nos decía Ricardo Prato de la Intendencia. Entonces borremos el artículo 190, porque si bajo el concepto de desarrollar contenido usted puede hacer un estadio de básquetbol, bueno, de acuerdo con el concepto de desarrollar contenidos, usted puede ir a hacer transmisión telefónica, puede poner hacer un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque en definitiva al estadio la gente va a hablar por teléfono también, ¿no? Entonces, no va por ahí, ¿no? Creo que es del punto de vista constitucional, no hay nadie que lo pueda avalar. Es un sueño, un delirio que a veces le entra a la gente cuando está en la presidencia de las empresas públicas. Es humano, ¿eh? ¿Pasaba en otros momentos? ¿Cómo? ¿Pasaba en otras épocas? Pasó muchas veces, no tenga duda. Es humano. En otro gobierno me refiero, sí. Mire, yo estuve en contra de la Torre Antel. Si usted me está buscando por eso, Nicolás, no le dé vuelta, pregúntelo, porque yo... No está pensando la Torre de Antel... No contesto derechos, pero... Estaba pensando también en el actual presidente del Club Nacional de Fútbol tuvo una gestión muy amplia en ANCAP, por ejemplo, el economista Eduardo H. No estaba pensando en la Torre de Antel, que fue bastante desarrollado ya el caso. Por eso digo, pero sí, mire, yo creo que me parece que en estos momentos en el que el país, yo recorro mucho, ando mucho por el interior, ando mucho por los barrios de Montevideo y veo muchas carencias, muchísimas carencias. Cuando fui ministro traté también de recorrer mucho, y usted sabe, Nicolás, que hay que hacerlo, porque uno fija las prioridades con eso, y las prioridades son las escuelas de tiempo completo, la prioridad es la infraestructura por la gente que menos tiene, la prioridad es el servicio de salud en Paso de los Toros, el servicio de salud en Durazno, la ambulancia de Bichadero. Esas son las prioridades, no que la presidenta Antel o el presidente del Banco República se pongan a hacer obras faraónicas. Si le sobra 40 millones de dólares a uno y 50 al otro, que apoyen a los que menos tienen. Eso es, creo yo, los principios que nos han enseñado a todos, ¿no? Bien. Esos son los principios del Uruguay. Senador Pedro Bordaberry, muchísimas gracias como siempre, A las órdenes. Buenos días.